Y tras el aplastante triunfo del apruebo en el plebiscito, la oposición se pondrá a trabajar ahora en intentar la unidad y conformar quizás una lista única para la elección de convencionales el próximo 11 de abril. Para hablar de esta y otras materias de la contingencia nos acompaña el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. A ver, ¿cómo recibe lo primero, obviamente, el abrumador triunfo del apruebo, pero también lo que muchos han leído, es un castigo duro al mundo político? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que fue un triunfo abrumador de la ciudadanía, del pueblo, que se expresó movilizándose esta vez en una marcha enorme a las urnas, porque este casi 80% contra el 20-21% es de las elecciones más abrumadoras que hayamos tenido en la historia electoral de nuestro país. Así que estoy muy contento, estoy muy feliz por lo que esto indica de responsabilidad ciudadana, particularmente de jóvenes, de mujeres. Este es un triunfo claramente de la ciudadanía, no de los partidos políticos, ni siquiera de las organizaciones sociales. Es de la ciudadanía que optó por dar una señal muy potente de futuro, de que necesitamos una nueva constitución que no nos divida como la actual, sino que nos una y nos sentamos todos representados en ella. Y luego, bueno, enfrentar los desafíos que ello implica. Y uno de los más importantes, por cierto, es el concordar una lista única o una lista lo más amplia posible, pero también algunas cuestiones paralelas, porque creo que la gente también está demandando respuestas sociales, respuestas respecto al sistema de pensiones, a la salud pública, a la educación pública de calidad, a los temas de descentralización. Es decir, aquí hay un conjunto de materias, algunas de las cuales podrán estar en la nueva Constitución y otras que tendrán que acordarse, a mi juicio, a través de un gran pacto social, que signifique, bueno, cuáles van a ser las reformas estructurales que vamos a implementar, cuál es el país que nos vamos a imaginar de aquí al 2030, con qué justicia tributaria y con qué medidas para recuperar también el crecimiento, el empleo. Así que tenemos un gran desafío por delante. Sí, justamente antes de entrar en esa materia, porque hoy día el gobierno delineó un poco, el ministro Monkeberg, cuáles son las prioridades en cuanto a la agenda legislativa, por lo menos en el corto plazo. Antes de entrar a eso, un poco lo que le preguntaba al comienzo, también la señal al mundo político. La señal al mundo político aquí sin distingo de colores. Nuevamente ayer en Plaza Italia no había una sola bandera de un partido político. Hay una lejanía también con el mundo político, con los partidos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo reencantar a la ciudadanía también en esta discusión que decía usted, que se viene aquí en más con el tema de los constituyentes, los convencionales, el espacio de los independientes? Porque también es una señal de que tiene que haber espacio de la ciudadanía, los independientes en la próxima elección. Así es, yo creo que lo tomamos con enorme humildad, porque hoy día la gente francamente no se identifica en este eje izquierda-derecha. O sea, la mayor parte de las encuestas demuestran que la enorme mayoría, más del 80%, no tiene una preferencia de partidos políticos ni de identificaciones políticas, porque aquí hay una transversalidad de diversos intereses. La diversidad del país es cada vez más amplia. Y por lo tanto, yo creo que hay que tener la humildad de reconocer lo que la ciudadanía está diciendo. Pero por otro lado, le está dando un mandato a la política para recuperar esa confianza perdida. Pero ojo, que también en algún momento la política tiene que actuar, como se actuó justamente después del 18 de octubre, cuando nos pusimos de acuerdo, nos sentamos a una mesa, los partidos oficialistas y la oposición, y llegamos al acuerdo del 15 de noviembre que permitió justamente lo que celebramos anoche. Es decir, gracias a ese acuerdo político hubo una reforma constitucional, tuvimos este plebiscito, ganó el apruebo y la Convención Constitucional y ahora vamos en ese camino que la gente ha votado tan abrumadoramente. Entonces no digamos que la política no ha asumido su responsabilidad en determinados momentos, pero está claro que aquí evidentemente es la ciudadanía la que se ha expresado y este no es mérito que nadie pueda reclamar, y menos aún la política. Eso se queda evidentemente claro en lo que ha hecho la ciudadanía ayer. ¿Cómo ve usted que van a trabajar en la oposición? Usted decía un llamado un poco a la unidad, al diálogo. Hoy día lo decía el ministro Cristian Monkeberg de las Express. A ver, las prioridades del gobierno son, por lo menos en el corto plazo, salario mínimo, ley de inmigración,
pensiones, incluso que mañana se comienza a discutir nuevamente el segundo retiro del 10%. Es el momento del diálogo, dicen en el gobierno. ¿Cómo se construye ese diálogo? Partiendo también, señor Muñoz, por la oposición, una oposición que se han tirado las mechas durante el último tiempo con el tema de la inscripción de las primarias, hubo listas separadas para ahora por el tema, o en grupos separados para el tema del apruebo. ¿Cómo van a volver, primero que todo, a juntarse y después a negociar con el del frente, con el gobierno? Bueno, yo creo que quienes han estado tirados de las mechas han sido los partidarios del gobierno. Y francamente ayer era atmósfera de funeral, porque ellos han tenido las discrepancias, quienes estaban por el apruebo, quienes estaban por el rechazo, quienes se declaraban socialdemócratas, quienes se oponían a eso, los que llegaban a pelear la Convención Constitucional, los que venían a desafiar a los dirigentes de algunos de los partidos de derecha. Pero claro, ellos tienen la capacidad que muchas veces se tiran los platos por la cabeza, pero se ordenan en el momento de las elecciones. Y claro, ahora viene el desafío para la oposición. Eso porque es, ustedes hace 3 semanas, se tiraron los platos por la cabeza y no sé si han logrado juntarse nuevamente, por lo menos en el trabajo que viene ahora. Bueno, justamente creo que ese es el desafío de llegar con la lista más amplia posible a este proceso constituyente que empieza ahora. Y creo que es una gran responsabilidad que tenemos, evidentemente. Y un elemento bien importante que mencionaste es el de los independientes. Yo creo que aquí es muy importante expresar a todos estos independientes que se han manifestado, la inmensa mayoría del país, y creo que más allá de, por ejemplo, que el Partido por la Democracia haya decidido que el 50% de sus candidatos a la Convención Constitucional serán independientes, y ya hemos recibido mucha gente que se ha acercado, que coincide con nuestros principios y que quiere ir en nuestra lista. Hay muchos independientes que no quieren esa solución, que quieren una solución autónoma, y vamos a tener que explorar de modo que los independientes tengan todo el espacio para presentar sus propuestas, y eso solo va a enriquecer el proceso constitucional. Así que yo estoy plenamente a favor de que hagamos todo lo necesario para que los independientes tengan la presencia y el beneficio de sus ideas. Yo espero que tengamos un debate muy rico en la constitucional. Sí, y usted ve en la misma lista, en la misma lista, quizás para el próximo 11 de abril, dentro de las elecciones, no solamente de alcaldes, gobernadores, también para la constituyente, ¿usted ve a su partido, por ejemplo, en la misma lista con el Frente Amplio? Bueno, ¿por qué no? A mí me parecería muy positivo eso, ¿eh? Y ojalá fuera una sola lista. Creo que algunos dicen que es aspirar a mucho. Bueno, yo creo que hay que hacer el intento. Por lo menos por los antecedentes, mucho. Claro, efectivamente, se piensa que es un anhelo desmedido. Sí. Pero yo creo que hay que intentarlo, pero también tenemos que pensar en un plan B, la posibilidad de ir en 2 listas, de modo que la derecha no esté sobre representada cuando se pone de acuerdo en una sola lista, que es lo que nos ha pasado ya en el pasado, en las elecciones parlamentarias pasadas sucedió exactamente eso, que la derecha ganó como 8 puntos más porque fuimos divididos en la oposición. Así que ese es un desafío enorme que tenemos por delante, pero insisto, yo creo que también es necesario abordar algunas cuestiones sustantivas. Y lo que dice el gobierno, a mí me parece que no es lo que Chile necesita. Lo que Chile necesita es avanzar hacia un estado de bienestar, no solo el incremento del salario mínimo. Tenemos que tener un ingreso universal garantizado, un país que aspira a ser digno, que es parte de la OCDE. No puede tener además la desigualdad tributaria que tenemos en nuestro país. Tenemos que abordar un pacto de justicia tributaria basado en las cosas que nosotros hemos propuesto como Partido por la Democracia. Hemos dicho incrementar los impuestos directos, impuestos verdes, impuestos a la emisión de CO2, rebajas de los impuestos para las empresas que vayan en el camino de la innovación, impuestos a la comida chatarra, un conjunto de impuestos que vayan equilibrando la balanza. ¿Para qué? Para financiar las reformas sociales profundas que el país necesita, porque si nos queremos parecer a Nueva Zelanda, si nos queremos parecer a los países escandinavos, si nos queremos parecer a Nueva Zelanda, a Australia, bueno, tenemos que ir en este camino.
y tenemos que también implementar medidas para estimular el crecimiento, recuperar el empleo. Entonces, eso también es muy importante. Y lo que está diciendo el gobierno, francamente, no es ni un décimo de lo que el país necesita. Uno de los elementos que está diciendo, y espero que esté en serio, es la reforma de pensiones. Pero si no es una reforma de pensiones contundente, que deje atrás a las AFP, separando la función de administrar los fondos e invertir los fondos, que son dos cuestiones separadas y muy importantes. Si no tenemos una entidad pública autónoma de alto nivel que maneje un 6% adicional de las cotizaciones adicionales, si no tenemos un paquete de equidad de género, todas esas cosas no vamos a ir en la dirección de un sistema de seguridad social. Y yo espero que el gobierno esté dispuesto a escuchar lo que el Senado, la oposición en el Senado ha propuesto. Lo escucho atentamente y parece se va asemejando a un discurso de un candidato. Se lo pregunto en lo individual. ¿Se abren ya las opciones derechamente para que usted o ya explicita sus ambiciones para estar prescindible para próximas elecciones precandidaturas presidenciales? Bueno, yo he estado escuchando a mucha gente y he decidido por una ya decisión más o menos colectiva que mi nombre esté disponible para ser candidato a la presidencia de la República por mi partido y ojalá en la primaria de la centroizquierda. Y esto es, bueno, una decisión colectiva de escuchar a la gente y de tratar de expresar los anhelos, los sentimientos de los más vulnerables y particularmente de la clase media y la clase media baja que conozco muy bien. Yo quisiera un país donde alguien que nace en Estación Central tenga las mismas oportunidades que alguien que nace en Vitacura. Y creo que a eso me gustaría poder encaminar esta postulación que es más bien del nosotros que del mí o del yo. Y bueno, y es un desafío bien importante. Voy a escuchar a mucha gente en el proceso y espero, bueno, contribuir a algunas ideas para tener pequeñas empresas, medianas empresas y grandes que puedan innovar, que puedan competir, que no abusen o se vayan a coludir y tener en definitiva un país más digno, un país más justo, un país que bueno, que se asemeje a los países que mencioné antes, a los países socialdemócratas. Creo que es la hora socialdemócrata. Y en ese sentido creo que crecientemente hay una coincidencia en el país, que el poder está trasladándose y que ya no podemos esperar. Y me parece que el momento entonces de llegar con una visión. Sí. Me parece que ya llegó esa hora. ¿Y cómo ve por lo menos, podría haber una primaria en el PPD con Francisco Vidal? Por lo menos se ve entretenida. Algunos políticos del Frente Amplio, Gabriel Boric decía que la candidatura de Vidal le da sueño, pero se ve entretenida por lo menos una primaria del PP, ¿o no? ¿Está dispuesto ahí? Por cierto, yo creo que hay que definir el método más democrático. Yo lo que propongo es que sea una primaria abierta, primaria con... No solamente militantes. No solo con militantes, o sea, no, con ciudadanos que puedan votar. Pero reconozco que es un tema complejo, pero esa es mi preferencia. Pero estoy disponible para que se respete la voluntad partidaria, que puede ser... Algunos han dicho, ¿por qué no mejor una encuesta o que decida el Consejo Nacional? Para eso están los estatutos y así está establecido. Pero mi preferencia y mi propuesta es que sea una primaria abierta a la ciudadanía, con transparencia. Creo que esos son los tiempos hoy día. Sí, lo último, yo sé que a usted le gusta el fútbol. Sí, yo sé que a usted le gusta el fútbol. Si avanza de ronda, jugando en la jerga futbolera, y le tocara una primaria con Daniel Jaude, ¿cómo lo vería ahí? Porque hoy día Daniel Jaude decía, a ver, todos los que compitamos en la primaria tienen que explicitar y comprometer su apoyo para, si es que, por ejemplo, gana él, todos vayan detrás de él. ¿Se ve una primaria con Daniel Jaude en el caso de avanzar a segunda ronda? Claro, si uno va a una primaria y acepta las reglas del juego, esas hay que respetarlas al final. ¿Iría a una primaria con Jaude? Pero ojo, primero, y eso Jaude también lo dijo, hay un programa, tenemos que tener un programa, porque no es cualquier cosa.
Esto no es una competencia de nombre, Programa común. una competencia exactamente de programas, de ideas de futuro. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es concordar un programa, una plataforma de ideas para el futuro. Si estamos de acuerdo en ese programa, todos los que queramos encarnar ese programa podemos competir. Pero no es que de repente el que gana impone su programa, no. Para eso no vamos a estar. Primero acordemos un programa y luego competimos para ver quién mejor puede encarnar esa plataforma de ideas de futuro. Lo último, quizás, si usted tuviera que concentrar en dos ideas, sus dos quizás principales puntos dentro de un programa como de una eventual candidatura, ¿cuáles serían los dos puntos fundamentales? Bueno, yo diría equidad tributaria para un país más justo. Eso es lo primero. Y segundo, bueno, un país con una constitución y un modelo de desarrollo distinto, centrado diría yo, un país verde, un país que enfrente los desafíos del desarrollo sustentable. Chile no puede seguir en la dirección que hemos estado. Enfrentamos el cambio climático, que son las nuevas pandemias que se nos vienen encima. En la Constitución no hay una mención al océano, a la protección de nuestros mares. Esas son cosas que absolutamente son fundamentales para nuestro país. Así que yo diría un nuevo modelo de desarrollo sustentable y antes de eso, equidad tributaria para financiar lo que viene por delante, con crecimiento económico como parte importante del acompañamiento. Heraldo Muñoz, presidente del PP, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.